monumento histórico es en cierta forma un resto material, es una expresión de una cultura viva. Entonces hablamos de monumento porque tiene algún valor histórico o alguna cualidad que es necesaria para explicar ciertos hechos históricos o explicar de qué manera evoluciona una sociedad. Entre ellos, por ejemplo, el edificio de la respetable Logia Igualdad número 1, que nos pertenece a todos y que estamos obligados a protegerlo. Marca una escuela, una forma de construir, un buen gusto y está edificado en forma apropiada para convertirse en un templo. La palabra logia es una palabra de origen latín. En la antigüedad, cuando se construían edificaciones, templos, lo que fuere, a la par del sitio de construcción, se construían sitios que se le llamaba logias, que no eran más que los sitios donde se preparaban los obreros, donde se les explicaban sus tareas, donde aprendían el cómo hacer las cosas y donde se establecían los parámetros de construcción. Pero también se le dio a llamar logia a los obreros que se reunían dentro de esa casa. Aquí viene un paralelismo entre el concepto de iglesia y el concepto de logia. Nosotros le llamamos, y es una acepción general, iglesia a un edificio, pero antiguamente iglesia era un grupo de personas. Ese grupo de personas no tenía que tener una tendencia eminentemente religiosa, sino era un grupo de personas que se reunían a discutir asuntos de interés general en su comunidad. La masonería no es una religión, entonces no puede considerarse una secta porque no forma parte de ninguna religión. Al contrario, las diferentes religiones están representadas dentro de la logia. Así tenemos nosotros hermanos que son evangélicos, católicos, judíos, testigos de Jehová, mormones. La masonería es una institución filosófica, ecléctica. Cuando hablamos de ecléctica nos referimos que puede escudriñar cualquier doctrina religiosa o filosófica y extraer lo mejor de cada una de ellas. Entonces, tiene que ser muy estudioso. Este libro yo se lo recomiendo, mírame. Ah, muy bien, perfecto. ¿Verdad? Las claves perdidas de la masonería. De la masonería, está el autor, porque la logia es el templo. Entonces, la masonería es una institución iniciática, eminentemente iniciática, y de tipo progresista, y en sí es una fraternidad universal. No es un grupo satánico, no es una organización, no es un club social tampoco. Aquí nosotros venimos a tratar de ser mejores personas cada día. La luz se recibe a través de los mismos hermanos, a través de los trazados, de los trabajos que traemos, que generalmente son escritos, aunque pueden presentarse y se presentan muy seguidamente discusiones que no están escritas. La industria de la construcción es una de las industrias más grandes a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción. De todo esto nosotros aprendemos, se arman debates, pero debates altruistas, debates que tienden a mejorar al ser humano. No es con el interés de contradecirle y de pelear, sino de aprender. Nuestro precepto, pues, siempre, hermano, es aplicar siempre la filantropía, ¿verdad? Siempre ir conforme a la justicia. Porque aquí venimos, como decimos masónicamente, a labrar nuestra piedra bruta, tratando de perfeccionarnos y finalmente tener una piedra cúbica perfecta. Sabemos que el perfeccionamiento es algo tan difícil de conseguir
si no imposible, ¿verdad? Pero en la medida que vamos aprendiendo, pues la verdad que nos sentimos mejores personas. Es importante que el masón debe conocerse quién es él, como hacerse un inventario de lo que es y ver lo positivo y lo negativo que tiene, y entonces aumentar lo positivo y disminuir lo negativo. Un masón debe distinguirse, le decía, por las relaciones que tiene, desde en su casa, empezando en la casa, en el hogar, con la esposa, con los hijos, con los nietos, después con el desempeño de sus labores que tiene en su trabajo, después con la comunidad donde vive. Para todos el comportamiento tiene que ser igual, no importa el grado que tengan. Los hermanos desde un principio tienen que tener ética, moral y un comportamiento y ser sociables en la comunidad donde desarrollan su trabajo. Hay toda una doctrina que retroalimenta esos principios para que en nuestro interior se fortalezca el templo espiritual y que nosotros podamos llevarnos bien sin importar de qué partido político, de qué religión, de qué raza, si es obrero, si es campesino, pero hay algunas limitaciones. Porque, por ejemplo, una condición sine qua non para ser masón es la creencia en un Dios, el Dios único, que hemos dicho nosotros los masones llamamos el gran arquitecto del universo. Todo el libro que hable de masonería, si volvemos al principio, estaba la masonería operativa. ¿Y qué quiero dar a entender con la masonería operativa? Que eran los picapedreros, que eran los constructores, que eran los albañiles, obviamente diferenciados. Vamos a explicar en qué consistía la masonería operativa. Todas las grandes catedrales, todos los grandes gremios, las grandes cofradías en Europa fueron construidas por masones. Y masón, la palabra, ya sea en inglés o en francés, quiere decir albañil, freemason, o sea, un masón libre. Pero el nacimiento de la masonería especulativa se toma en el año 1717, cuando se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y de ahí se deriva toda la masonería en su concepción moderna. Pues sí, como viene el Renacimiento, vienen las nuevas luces, luego viene la razón, pues entonces al masón y a los intelectuales de aquella época era necesario investigar. La verdad yo la voy a investigar, y de pronto empieza un movimiento intelectual y movimiento político, porque estamos en 1717, en 1789 caemos a la Revolución Francesa. Con su formación, no en su condición de masones. Es decir, nadie hizo ninguna revolución a sangre y fuego en nombre de la masonería. Se hizo como masón, cada masón por sí mismo, por la formación que la masonería le había dado. En 1717, cuando la masonería se reunió en York y se redactaron los códigos de Anderson, allí aparecen por primera vez en la historia de la humanidad los 3 derechos fundamentales del hombre, llamados derechos universales. Estos derechos universales habrían de servir en 1789 para que fueran preparando la población francesa hacia una emancipación política y social y a la vez económica. Grandes hombres masones como Jean-Jacques Rousseau, Desmoulins, Robespierre, una cantidad de masones que contribuyeron mucho a hacer conciencia en el pueblo. Pero igual es importante mencionar la revolución de 1776,
en Estados Unidos de América. Pero yo no quiero dejar por fuera, por ejemplo, el caso de México. Grandes revolucionarios, incluso Benito Juárez, un hombre de ascendencia indígena, y que se acuñó un apotegma, dicho por él, que sepan los pueblos y los gobiernos del mundo que entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. También vale la pena concatenar estos hombres con nuestro máximo paladín centroamericano, José Francisco Morazán Quesada, que la masonería le dio el título de masón latinoamericano un 6 de abril del año 2006 en el marco de una conferencia masónica interamericana, o sea, la CMI, que paralelamente estaba celebrándose la Convención Masónica Centroamericana, o sea, la Comanca. Exaltación a Francisco Morazán Quesada como masón latinoamericano. Mira a San Martín, mira a Hidalgo en México, mira a Washington y Jefferson, por ejemplo, en Estados Unidos, y después lo ve en Honduras. Cuando usted llega al momento histórico de la independencia de España y prosigue, por ejemplo, en 1823 con la creación ya de las Provincias Unidas de Centroamérica, usted puede percibir ahí de que hay un pensamiento. Es un pensamiento liberal, republicano, de obediencia en los principios de la antigua Revolución Francesa. Y por eso tenemos personajes allí que no están accidentalmente. El caso de Morazán y el caso de Dionisio de Herrera, que están también relacionados con el nacimiento de la masonería en Honduras. Y precisamente quien hace esa afirmación es el provisor Nicolás Irías en Comayagua, quien dice que el jefe de Estado Dionisio de Herrera es hereje, masón, enemigo de la Iglesia. Y afirma además que 9 personajes blancos de los más cercanos a él fueron iniciados por el español José Echarri en la masonería. La masonería lucha por la libertad del hombre. Por eso decimos que somos masones, porque somos hombres libres y de buenas costumbres. Libres porque nadie me dice a mí cómo yo debo pensar. Yo tengo mi libre albedrío, escojo mi religión y tengo mi pensamiento. Y de buenas costumbres, porque los valores me los ha enseñado la institución desde el momento de la iniciación. En los inicios del proceso de construcción del Estado de Honduras, tenemos a Dionisio de Herrera, que es realmente el independentista más destacado de Honduras, pero también al general Domingo Vázquez, a Terencio Sierra y al gran reformador Marco Aurelio Soto. O sea, son personas vinculadas al desarrollo, a la apertura política y a la incorporación de las primeras iniciativas para crear el Estado moderno en Honduras. También tenemos a Juan Manuel Gálvez, que marca la apertura del orden democrático en Honduras, y don Julio Lozano Díaz, que le da un planteamiento de desarrollo a Honduras que es desconocido, pero que dio paso, por ejemplo, a los programas de reforma agraria y de seguridad social que fueron retomados en un gobierno posterior. Pero también se ha proyectado a través de acciones humanitarias, de las cuales nadie tiene noticias, porque la orden tiene una proyección humanitaria, una proyección social hacia áreas, por ejemplo, la educación y la salud, que realmente no es divulgada, y tal vez no está dentro de sus principios hacer declaraciones en ese sentido. Pero es nuestra obligación seguir aportando
al museo tanto documentos como objetos. Cuando nos referimos a educación masónica, nos estamos refiriendo a perfeccionar la conducta, la moral y el comportamiento de los candidatos a ser masones. La masonería es una institución iniciática. Usted no puede pertenecer a la institución si no pasa por un proceso de iniciación por el que pasó, por ejemplo, Rubén Darío, por el que hemos pasado todos nosotros, las nuevas generaciones de masones aquí en Honduras. Hay un proceso que se llama iniciación. Filosófica porque estudiamos la verdad. Dice, tiene por objeto la investigación de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de todas las virtudes. El único requisito que la masonería impone a los adeptos para que puedan ingresar a la orden es ser hombre libre y de buenas costumbres. Por eso es que la masonería también, sus principios fundamentales son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cuando decimos igualdad nos referimos a que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Tenemos que ser personas que vivimos honestamente, que tenemos buenas costumbres, que respetamos las leyes del país donde vivimos y respetamos las leyes de los países a donde vamos, que somos solidarios, que somos fraternos, que tenemos muchos deseos de ser caritativos. Y la caridad que hace la masonería no se hace publicidad, de ella no se hace publicidad. La masonería enseña por símbolos. Por ejemplo, no lo voy a decir aquí, pero manejamos una escuadra, un compás, que un arquitecto me podía decir para qué sirve, pero en masonería yo les digo que no sirve para eso solamente. Yo les puedo hablar de una plomada, un nivel, un mazo, un martillo, una cuerda. En masonería hay símbolos y toda la enseñanza es a través de símbolos. Si usted si usted lee un número o una letra, usted está abocado al conocimiento de un símbolo. O sea que la humanidad ha estado siempre en presencia de símbolos y ha estado interpretando símbolos. Y los símbolos tienen diferentes connotaciones. Por ejemplo, usted sabe de que en la Biblia hay mucha simbología. O sea, los símbolos es una representación de algo que puede ser develado. El compás y la escuadra es el refinanciamiento, o sea, la pulidez de quienes son miembros de la masonería. Recordemos que el ser humano estamos en una situación bruta o en bruto al principio, pero empezamos a trabajar esa piedra en bruto para irle dando forma, y eso es representativo de nuestro templo interior. Tenemos esa responsabilidad de mostrarle a los adeptos, a los hermanos, que hay un camino que se debe seguir solo. La fraternidad nos ayuda a establecer qué es correcto y qué es incorrecto, a valorar el bien y el mal, así como ese mosaico nos permite llegar en determinado momento a tomar nuestras propias decisiones, nuestra propia valoración sobre qué es correcto y qué no es correcto. Porque el que es fraterno tiene capacidad para ser solidario. Y para llegar a la caridad hay que ser antes solidario. Quien no sea solidario no puede ser caritativo. Quien no sea fraterno no puede ser ninguna de las otras cosas. Por eso es que en la masonería nosotros trabajamos mucho alrededor de esos principios. Ser siempre solidarios en nuestra sociedad, lo que aplicamos en nuestro taller, aplicarlo en la vida profana y cuidar bastante nuestra conducta, tanto aquí. Este documento es más que todo para la formación que nosotros debemos de llevar
nos indica cómo debemos de actuar y cómo debemos desarrollarnos en las relaciones personales con nuestras familias y la comunidad en general. Nosotros hablamos en Tenidas que debemos pulir nuestro templo interior, que debemos construir un templo interior. Ya no estamos hablando de construir catedrales como se hacía antes de 1717. El Código Moral Masónico nos dicta una serie de pautas. La principal o la primera es sobre el gran arquitecto del universo. Adora al gran arquitecto del universo, que es Dios. Luego nos hace referencia a cómo nos debemos comportar con la familia, con las mujeres, con los niños, con nuestros hijos, con el prójimo, con la caridad. Concede la palabra en bien general de la humanidad. Nosotros, en lo particular, dentro de la orden masónica, nos llamamos hermanos. Podríamos decirnos también cofrade, porque es una cofradía. Y es bonito porque sabemos que hemos cultivado la fraternidad, la amistad, que hemos tratado de ser mejores personas, que hemos tratado de ayudar a otras personas. La masonería, si me tocara resumir qué es una escuela de virtudes. Buscamos y reclutamos hombres para hacer el bien. Hombres que sirvan a la patria, que sean modelo, que vean por el bien común, no por el partido político, no por religión, sino para el beneficio común de todos los hondureños. La masonería pretende mejorar al hombre, o sea, hacerlo más humano, más hermano y más comprometido con el desarrollo de la sociedad. Quien va logrando eso, aunque no a la perfección, porque no se puede, estará en capacidad de amar todas las formas de vida. La esperanza de la masonería es tener cada vez un mundo mejor. No podemos ponerle un horizonte. Establecer un horizonte sería limitarnos.